Porque a pesar de que vivió en la carne, hermano amado en el Señor, también Él fue resucitado. Él fue levantado de entre los muertos y fue declarado, miren, Él fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Según quién? Según el Espíritu, dice, de santidad. ¿Por qué causa? Por la resurrección de entre los muertos. Cristo, el Hijo de Dios, ya bueno, en el Antiguo Testamento había unas profecías en cuanto pues a que mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y dependiendo pues en qué pasaje lo leamos, tiene una aplicación diferente. Aquí refiriéndose a la resurrección de Cristo. Cristo fue resucitado entre los muertos. Él vive. Su cuerpo fue el que murió, hermanos. Su cuerpo murió. Sabemos nosotros el relato bíblico que fue lastimado, golpeado, herido, clavado en un madero, clavado en una cruz, sus manos, sus pies, y al final su costado fue traspasado por una lanza. Eso lo sabemos nosotros según el relato bíblico. Su cuerpo murió. Santiago 2:26 dice, como el cuerpo sin el espíritu está muerto. Cristo murió. Pero Dios no puede morir. Así que lo que murió fue la carne, el cuerpo. La Biblia enseña de que la muerte es una separación. Y la separación es de entre cuerpo y espíritu. ¿Sí? Por tanto, el que murió ahí fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero no que Él haya dejado de existir, no que Él haya sido aniquilado, como algunos enseñan, mal enseñan lo que es la muerte. No, muerte es una separación. El espíritu no muere, hermanos. En el Señor habitaba un espíritu eterno, ¿sí? Pues es Dios. Así es. Amén. ¿Dios es eterno? Amén. Claro que sí. Antes de hacerse carne, hermanos, el Hijo de Dios no tenía cuerpo. Y si no tenía cuerpo, entonces era espíritu. La Biblia dice en Juan 4:24, Dios es espíritu. Así es, ¿verdad? Entonces, pero por eso Él fue manifestado en carne. Vino y se mostró al mundo en un cuerpo físico. Y en ese mismo cuerpo físico, hermano, vivió, y al resucitar también, el Señor fue vindicado, fue justificado en espíritu. A más de esto, dice, fue visto de los ángeles. Vea. Fue visto de los ángeles. ¿Quién fue visto de los ángeles? Dios. Dios, hermano, fue visto de los ángeles. Lo que nos enseña entonces de que hasta acá nunca lo hayan visto. Ni aún los ángeles. Vea. La Biblia nos enseña de que Dios mora en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Hemos leído eso cuando Pablo le escribe a Timoteo. Pero ese Dios que mora en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, vino hablando de Dios el Hijo y se manifestó en carne. ¿Ve? ¿A quién entonces vieron? Bueno, al Hijo, no al Padre, al Hijo sí, hecho carne. Y dice que fue visto de los ángeles. ¿Ve? Fue visto de los ángeles. ¿Saben ustedes que la palabra del Señor nos enseña de que los ángeles, antes de que esto llegase a acontecer, ellos querían ver esto? Primera de Pedro 1:12. Adelante de... No vayan a perder Timoteo. Primera de Pedro 1:12 dice... En los versos anteriores se refiere a aquellos que eran profetas del Señor y que el Espíritu de Cristo estaba en ellos y que ellos querían pues conocer acerca de las cosas venideras. Y el verso 12 que queremos leer dice, a estos, o sea, en cuanto a estos profetas, a estos les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, o sea, los actuales, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por
por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Estos ángeles, ellos anhelan. Anhelar, usted sabe, es desear. Anhelar es desear ver algo. Anhelan mirar los ángeles. Entonces, los ángeles, ellos tuvieron la oportunidad de ver a Dios. ¿Sí? Porque antes era un misterio. Se hablaba proféticamente acerca de que Dios iba a venir a la tierra. ¿Ves? Iba a venir e iba a habitar acá en la tierra, iba a caminar acá en la tierra. Emmanuel, y tanta profecía que habla de que Dios iba a venir y su nombre iba a ser Jehová, justicia nuestra, y así, muchas profecías. Pero ese misterio vino y se reveló. Y se reveló y se manifestó Dios en carne. Entonces los ángeles ya pudieron verle. Vieron a Dios los ángeles. Dice aquí, visto de los ángeles. Fue visto de los ángeles Dios, hermanos. Cuando nosotros leemos en Mateo capítulo 4, hemos leído en Mateo capítulo 4, vemos cómo el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto y estuvo ayunando 40 días completos con sus noches. Hemos leído esos pasajes en Mateo 4. Luego dice que luego de salir de su ayuno, él tuvo hambre, tuvo necesidad. ¿Quién se llegó a él? Exacto. Pero antes, él tiene esa necesidad, él tiene hambre. Viendo esa flaqueza humana como nosotros, llega Satanás y lo tienta. Sale limpio, sale victorioso, lo venció. Usó la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Vete de mí, Satanás. Lo echó fuera. Usó la palabra. En el versículo 11 de Mateo 4 dice, entonces llegaron los ángeles, dice, y le servían. Vea. Los ángeles estuvieron ahí con Dios, hermanos. Le sirvieron. Los ángeles contemplaron no solamente el nacimiento de Dios el Hijo, contemplaron los ángeles también, mis hermanos, porque recuerdan ustedes que los ángeles decían, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Sí, los ángeles desde ahí empezaron a ver el récord, ¿verdad?, de la vida del Hijo de Dios acá en la tierra. Fue visto por los ángeles. ¿Saben ustedes que también los ángeles vieron al Hijo de Dios, a Dios en la carne, irse a los cielos? En Hechos capítulo 1. ¿Sí? Dice que el Señor fue alzado y se fue, y los discípulos viendo hacia arriba, se aparecen dos varones, dice, varones galileos, ¿qué estáis haciendo viendo al cielo? ¿Qué estáis viendo al cielo? Este mismo Jesús, dice, que fue alzado de entre vosotros, así mismo volverá. Ellos vieron cuando el mismo Señor fue alzado al cielo. Así que entonces, mis hermanos, ¿a quién vieron los ángeles? A Jesucristo. ¿Sí? A Dios el Hijo vieron ellos. Algo más, dice aquí. Dice, predicado a los gentiles. Predicado a los gentiles. ¿Quién sabe Marcos 16:15? Y de predicar al mundo. Ajá. Hacer discípulos. ¿Sí? Y de predicar el Evangelio, ¿va?, a toda criatura, a todo el mundo. ¿Qué iban a predicar los discípulos? El Evangelio. ¿Solo los judíos iban a predicar? No. A todo el mundo. A todo el mundo, y en todo el mundo que hay gentiles. ¿Verdad? Dice aquí el verso, predicado a los gentiles. Lean unos versos conmigo en Hechos capítulo 13. Hechos 13 vamos a leer. Verso 46. Hechos 13, 46.
Estamos hablando de que aquel que fue manifestado en carne, Dios, fue predicado a los gentiles. ¿Quién fue predicado a los gentiles? Veamos el versículo número 46 de Hechos 13. Dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, hablando con toda confianza y firmeza, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos, ¿a quiénes? A los gentiles. ¿Sí? Y es que, hermanos, Pablo era apóstol a los gentiles. ¿Saben ustedes? Él era apóstol a los gentiles. Pero él siempre que llegaba a toda provincia, a toda ciudad, él llegaba a las sinagogas para hablarle a los judíos. Porque eran sus judíos, eran sus hermanos en la carne, ¿verdad? Él quería que ellos también fueran salvos. Él les predicaba. ¿A quién les predicaba él? ¿A quién predicaba Pablo? A los gentiles. A ellos y después a los gentiles. Sí, pero más exactamente, el mensaje que llevaba era referente ¿a quién? A los gentiles. El mensaje que llevaba era con respecto a Cristo. Él les predicaba a Cristo. Él predicaba a Cristo. Y a Jesucristo crucificado, dice, ¿verdad? Así es. El evangelio, hermano, ¿de quién habla? De Cristo. De Cristo. Es que, hermanos, el mensaje del evangelio es lo que ellos iban a predicar a todo el mundo. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el evangelio, ustedes saben que es la muerte, sepultura y resurrección ¿de quién? Cristo. De Jesucristo. Exacto. Entonces, mis hermanos, queda claro entonces que quien fue predicado a los gentiles fue Jesucristo. Y Jesucristo es de quien habla acá. Dios fue manifestado en la carne. Dios el Hijo fue manifestado en la carne. Él fue justificado, vindicado en el Espíritu, fue visto de los ángeles y predicado también a los gentiles. Pero además de esto dice aquí que fue creído en el mundo. ¿Sí? Creído en el mundo. ¿Saben ustedes que, bueno, no estamos hablando de los tiempos actuales? Cuando escribe Pablo, él está en el primer siglo. Y en ese primer siglo, hermanos amados en el Señor, ya para ese tiempo, el evangelio ya se había predicado, hermanos, en todo el mundo. Por supuesto, en todo el mundo conocido ese tiempo, todo el mundo habitado ese tiempo. Este santo y bendito evangelio, hermanos, ya se había predicado. ¿Saben ustedes? Lean conmigo Colosenses capítulo 1. Colosenses 1, vamos a leer. Versículo 6. Y versículo 23. Colosenses capítulo 1, verso 6 y verso 23. Colosenses capítulo 1, versículos 6 y 23. Lea el 6, hermano. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Exacto. Aquí está hablando, hermano, acerca de la palabra verdadera del evangelio. El verso 5, la última frase dice: por la palabra verdadera del evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. La palabra verdadera del evangelio había llegado a los hermanos en Colosas, y como había llegado a ellos, también había llegado a todo el mundo, dice Pablo. Leamos el verso 23 también. El 23, por favor. ¿Cómo lee? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo.
y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ajá. Vean, este evangelio que habían oído los hermanos en Colosas, este evangelio se estaba predicando, hermanos, en toda la creación que está debajo del cielo. Más claro no se puede, ¿verdad? Hay más versos para respaldar esto, que este evangelio ya había cubierto todo. Saben que el mandamiento del Señor fue: vayan, ¿cómo dijo? Vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones. Así dijo él. Amén. En Mateo 28, 19. Bautícenos y enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Y los apóstoles cumplieron todo lo que el Señor mandó. Y de ahí, hermanos, que quedó escrito todo el Nuevo Testamento. Aquí está escrito en nuestras manos ahora, lo tenemos. Ahí está. Y era evidencia palpable de que el mundo antiguo, hermano, en el mundo antiguo, en el mundo habitado, dice creído en el mundo. ¿Quién fue creído en el mundo? Cristo. Porque a Él se predicó en todo el mundo. Y entonces Él fue llegado a ser creído en todo el mundo. ¿Sí o no? Claro que sí. Los judíos en las sinagogas no predicaban a Cristo. Ellos predicaban a Moisés. ¿Saben ustedes? Ellos a Moisés predicaban, los judíos. Ellos no predicaban a Cristo. ¿Será que ellos llegaron a cualquier parte del mundo por medio de su palabra, o será que llegaron a los países personalmente? Creo más que todo que, según la palabra nos muestra, quien recorrió mucho de aquellas regiones antiguas, según la Biblia, fue Pablo, y nos muestra todos sus viajes que él hizo. Pero como no solamente ellos iban a ser portavoces de esta verdad, entonces lo que hacían ellos era enseñar, preparar a otros. Pablo le dice eso a Timoteo: lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto mismo enseña a otros, que sean fieles e idóneos para enseñar también a otros. Entonces, a aquellos lugares a donde los apóstoles directamente no llegaron ellos, llegaron otros. ¿Sí? Dígase Timoteo, dígase Tito, dígase tantos que sirvieron juntamente con Pablo y los demás hermanos, ¿verdad? De manera pues, hermanos, de otra manera como también se pudo haber llegado, fue por el medio escrito, ya que Pablo y los demás hermanos, ellos hicieron las cartas y las escribían. Por ejemplo, cuando escriben a los hermanos en Colosenses, van a ver lo que dice aquí. Voy a leerles aquí la última parte en Colosenses capítulo 4. Capítulo 4, verso 16 dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. O sea que aquella palabra de la cual Pablo no pudo llegar personalmente, y los demás apóstoles también, pudieron enseñar discípulos a quienes ellos enseñaron la verdad, y pudieron también haber llegado por medio de las cartas que ellos escribieron, ¿verdad? De verdad pues, mis hermanos amados en el Señor, ellos cumplieron aún con las limitaciones que pudieron haber habido en ese tiempo, aún con la persecución, aún en extrema pobreza y necesidad. Ellos llevaron a cabo esa obra, hermanos, maravillosa. Entonces Dios fue creído en el mundo. Y cuando nos referimos a Dios, nos referimos a Jesucristo, Dios el Hijo. Él fue creído en el mundo. Y para terminar dice: recibido arriba en gloria. ¿Quién fue recibido arriba en gloria, hermanos? Jesucristo. Dios el Hijo fue recibido en gloria. Gloria que Él dejó cuando vino a la tierra y se hizo igual que nosotros. Ahora Él vuelve a esa gloria que tenía antes de venir. Lean conmigo, por favor, unos versos así rápido. Hechos capítulo 1, verso 9. Quizás si gustan se lo reparten. Hechos 1, versículo 9, Daniel 7, 13 también, y Juan 17, 4. Primeramente vamos a leer Hechos 1, 9.
¿Quién haya Hechos 1:9? Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Exactamente. El Señor fue alzado ¿a dónde, hermano? Y viéndolo ellos fue alzado a los cielos, definitivamente. Y dice que una nube le recibió. Versículo 10 dice, y estando ellos con los ojos puestos, ¿dónde? En el cielo, porque Él fue alzado al cielo. Él no se fue a la tierra, Él se fue al cielo, hermano. Porque Él fue recibido ¿en qué? En gloria. Lean conmigo Daniel 7:13 también. Daniel 7:13. En el Antiguo Testamento, Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Amén. Ahí está. Ahí usted ve en esta profecía de Daniel el cumplimiento del hecho cuando el Señor viene y llega al cielo. Pero vea pues que había uno arriba, el anciano de días, o sea, refiriéndose al Padre. Y el Padre es quien recibe al Hijo. El Padre no se recibe a sí mismo, hermanos. Porque quien vino acá a la tierra y se hizo carne fue el Hijo, que es Dios también. Ahora, el último verso que queremos leer es Juan capítulo 17, verso 4. Juan 17, 4. Juan 17, versículo 4 al versículo número 5. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ajá. ¿Ve? ¿Ve? Entonces, la palabra de Dios nos muestra que aquel que se hizo carne fue justificado en el Espíritu, fue visto de los ángeles, fue predicado a los gentiles, fue creído en el mundo y fue recibido arriba. En los cielos fue recibido en gloria. Y aquel que fue recibido en gloria se llama Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. A Él sea la honra y la gloria en la iglesia, hermanos, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta noche y seguiremos estudiando la palabra del Señor en una próxima oportunidad. Esperamos que esto que hemos estudiado nos ayude a que nuestra fe crezca en el Hijo de Dios, le demos el honor, el realce en nuestra vida, porque Él, hermanos, vino y se humilló, se hizo igual que nosotros. Ahora Él nos enseña para que un día, hermanos, estemos en esa gloria eterna en su compañía. Que Dios nos bendiga. Amén.